La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si usted está en el templo, puede hacerlo en las canastas que pasarán por su puesto, o a la salida podrá depositarlo en el alfolí. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Se acerca el Día de la Madre y es un tiempo especial, un momento para honrar a las mujeres que han recibido este hermoso don de Dios. Ser madres, mujeres que cuidan, que dan, que oran, que aman con todo su corazón. Pero este año queremos hacerlo de una manera diferente, porque también hay madres que atraviesan momentos difíciles, jóvenes adolescentes en Casa Elizabeth, enfrentando la maternidad en medio de la incertidumbre, y mujeres privadas de la libertad que aún atrás de los muros siguen siendo madres. Ellas también merecen ser honradas, merecen saber que no están solas, que hay una iglesia que ora por ellas y un Dios que no se ha olvidado de su historia. ¿Cómo podemos hacerlo? Preparando una bolsa con los productos del Ministerio de Misericordia para bendecir sus vidas y escribiendo una carta con nuestro propio puño y letra, compartiendo palabras de ánimo, consuelo y esperanza. No conocemos sus nombres, pero Dios sí sabe quién recibirá esa carta y Él utilizará esas palabras de ánimo que irán directo a su corazón para llevar aliento y fuerza a sus corazones. Puedes dejar tu aporte hasta el domingo 11 de mayo, Día de la Madre. Celebremos una maternidad como Dios lo haría, con amor, compasión, misericordia y actos que transforman vidas. Muy buenas noches, amada iglesia. Dios los bendiga, que la gracia, la paz de mi Señor se derrame sobre cada uno de ustedes, y realmente es un honor, un privilegio una vez más podernos reunir en este día miércoles y poder compartir la palabra del Señor. Usted sabe que los miércoles aquí en nuestra congregación, la Iglesia Cristiana Dios es Fiel, pues nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. Y en esta noche quiero iniciar con un tema que espero realmente que pueda ser de edificación para cada uno de ustedes, un tema que espero que sea que los afirme en el caminar con el Señor, y es importantísimo que todo cristiano tenga este tema bien claro. Hoy voy a hablar acerca de las evidencias y voy a iniciar con evidencias bíblicas de la existencia de Dios. Hay algunos tipos de evidencias, como son las bíblicas, como son las cosmológicas, como son las evidencias científicas, pero es muy importante iniciar, amada iglesia, como creyentes, con evidencias bíblicas de la existencia de Dios. El estudio de hoy es la primera parte, que le pido por favor tome mucha atención. Si desea puede anotar. Vamos a revisar algunas porciones bíblicas y tal vez no nos dé el tiempo para leerlo todo por completo, así es que puede ir anotando para que luego, con calma, en sus tiempos de devocional, usted pueda seguir revisando este estudio. Quiero pedirle por favor que vaya a la palabra del Señor, ahí en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 16. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, versículo 6, no 16, versículo 6. Hebreos 11, 6. La palabra del Señor dice así, amados hermanos. Escuche esto, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Una vez más, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amados hermanos, para cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos que somos, nos resulta, creo yo, mucho más fácil el aceptar la existencia de Dios. Claro, se ha hecho una obra, Dios ha hecho una obra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra razón, en nuestros pensamientos, y como creyentes nos resulta un poco más
fácil aceptar esa existencia de Dios, a pesar de la lucha que puede haber en nuestra mente, en nuestros pensamientos sobre un tema que va más allá de nuestro conocimiento como seres humanos, de nuestra mente finita. Ahora, nosotros los creyentes sabemos que Dios existe porque lo hemos experimentado en nuestra vida. Sabemos que Dios existe y que es real porque lo hemos palpado en nuestro caminar. Inclusive cuando en ocasiones hemos sido inconscientes de la misma existencia de Dios, luego llegando a esa conciencia, abriendo nuestro corazón al Señor, creyendo por fe, entonces nosotros lo hemos experimentado y eso nos hace que sea el camino más fácil para aceptar la existencia de Dios. Mire, el versículo con el cual nosotros hemos iniciado, con el cual he iniciado en esta noche, nos da la clave, más bien dicho, la clave perfecta para creer en la existencia de Dios, y esto es la fe. La fe. Se necesita fe para aceptar que Dios existe. Se necesita fe para aceptar que Dios es el creador de todo el universo y absolutamente de todo lo que existe. Y se necesita fe para aceptar que hay un Dios todopoderoso que tiene el control absoluto de todo lo que existe en este mundo. Entonces, hermanos amados, no debería ser cuestión de evidencias o cuestión de demostraciones, sino la existencia de Dios es una cuestión de fe. Así como lo dice el versículo que leímos al inicio, o sea, es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. ¿Qué nos está diciendo? Que crea que Dios existe. El que se acerca a Él, el que tiene fe en Él, debe creer que Él le hay, que existe Dios. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, lo dijo en sus propias palabras y dijo que es más que son bienaventurados aquellos que creen sin ver. Usted recordará aquella historia con Tomás. Luego de haber resucitado el Señor Jesucristo, había como incredulidad en su corazón, en su mente. Y en Juan capítulo 20, versículo 29, que lo puede buscar si así lo desea, ahí en los evangelios, en Juan 20, 29, Juan 20, 29 dice así: Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos amados, los que para creer en Dios y experimentarlo en sus vidas no necesitan de pruebas, no necesitan de evidencias, sino únicamente de la fe, entonces son dichosos. Somos bienaventurados. Estas son palabras que salen de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, el estudio de esta noche, de este día de estudio, va enfocado para todos aquellos que creen que el cristianismo es como lo dice por ahí un cantante cuando dice que una religión o que el cristianismo es una religión que no es más que un método con el título de prohibido pensar. O sea que cuando se habla de cristianismo es una serie de reglas que te impiden pensar, que te quitan la libertad de pensamiento. Pues definitivamente no es así. Nosotros en el cristianismo podemos pensar y podemos reflexionar. Podemos analizar las cosas y llegar a conclusiones por medio de la evidencia que tenemos sobre la existencia de Dios. Esto implica estudio, esto implica análisis y obviamente lo primero es creer en la palabra de Dios, en su inerrancia, obviamente, en su veracidad.
Y esto ya lo hemos revisado en estudios anteriores sobre la inerrancia de la palabra, sobre la certeza de la palabra de Dios. Y eso todo creyente debe tenerlo seguro en su corazón, porque de ahí parte la teología en sí, y la misma existencia de Dios la podemos ver en la palabra del Señor, en las Escrituras. Bueno, esto lo hemos revisado en estudios anteriores, como le decía. Hemos revisado, por ejemplo, que la palabra de Dios es viva, es eficaz, que la palabra del Señor es inspirada por Dios. En la primera carta a Timoteo hay unos versículos que son hermosos con respecto al poder que tiene Dios a través de su preciosa palabra, ¿no? Primera Timoteo 3, a partir del 15, dice así, escuche esto a partir del 15, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El 16, muy conocido, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es inspirada por Él mismo. Las escrituras son inspiradas por Dios, son divinas, son poderosas, y como le dice también en la preciosa palabra, que es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y parte los tuétanos, lo profundo de los pensamientos, se disciernen las intenciones. Esto con la palabra del Señor. Entonces, en la palabra de Dios, en esta palabra poderosa, nosotros vemos la existencia de Dios. Y claro está que hay material extrabíblico, ¿no? Está aparte de la palabra de Dios, muchos estudios serios que afirman de la existencia de Dios. Por ejemplo, hay un libro hermoso de Josh McDowell, quien habla acerca de esa existencia de Dios. El libro se llama Evidencia que exige un veredicto. Yo les recomiendo, puede leerlo. Evidencia que exige un veredicto. Y ese es el objetivo de este estudio bíblico. Tener las evidencias para que cada uno de nosotros como creyentes podamos llegar a la conclusión y al conocimiento, hermanos amados, de que Dios es real, de que Dios existe. Pero no porque lo diga un pastor por ahí, no porque lo diga una iglesia o se lo diga en una congregación, sino porque nosotros lo hemos conocido, hemos experimentado en nuestra propia vida el conocimiento de Dios. Muchas personas, hermanos amados, atacan el cristianismo afirmando que nosotros tenemos una fe ciega, ¿no? Y eso en un tono despectivo lo dicen, ¿no? Una fe ciega, es decir, que no podemos preguntar, que no podemos cuestionar, que no podemos investigar, pero definitivamente eso no es verdad. Al contrario, la palabra de Dios nos afirma que nosotros debemos no tener una fe ciega, sino una fe con conocimiento, una fe que nos revela la verdad. En Juan 8:32, el Señor Jesucristo dice claramente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocimiento de la verdad, conocimiento. Entonces, la palabra de Dios nos afirma que debemos tener una fe con conocimiento, no una fe ciega, no una fe que siga como solamente palabras humanas o teorías humanas. No, una fe realmente que se afirme a través de la lectura de la palabra, del conocimiento del Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero bueno, antes de profundizar ya en el tema de hoy, que son evidencias bíblicas de la existencia de Dios, quisiera decirte lo siguiente.
Miren, en este mundo hay 3 tipos de personas. Las que creen que Dios existe y que Dios es real, y en el cual estamos los que somos creyentes, los que somos cristianos. Luego está otro grupo de personas que son los indiferentes a Dios, que no les importa, ni les va, ni les viene. Pero hay otro grupo que se empeña en negar la existencia de Dios. Y voy a hablar de este tercer grupo, de aquel que niega la existencia de Dios. La pregunta es, ¿por qué hay personas que niegan firmemente la existencia de Dios? ¿Por qué hay personas que están negando con su vida, la dedican a negar la existencia de Dios? Y hay una respuesta que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Juan capítulo 3, versículos del 19 y 20, vamos a leer. Juan 3, 19 y 20, que dice así, amada iglesia. Leamos juntos si es posible, por favor. Busque Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. La palabra del Señor dice así: y esta es la condenación. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, aquí es muy clara la palabra del Señor. ¿Por qué hay personas que niegan firmemente la existencia de Dios? Es porque hay personas que amaron más las tinieblas. O sea, es más fácil negar la existencia de Dios que arrepentirse de sus pecados, que abandonar su estilo de vida. Y entonces eso implica que amaron más las tinieblas, que amaron más seguir en la oscuridad de sus delitos y pecados, y que negaron venir a la luz del conocimiento de Dios, del conocimiento del Señor. Amén. Hermanos, con esto dicho, en esta noche, en este día, cuando la hora que usted está escuchando este mensaje, voy a comenzar analizando las evidencias que la misma palabra de Dios nos da sobre la existencia de Dios, ¿sí? Vamos a analizar lo que dicen las Escrituras sobre la existencia de Dios. Y vamos con lo primero. La Biblia afirma categóricamente que Dios existía antes de que todo exista. Dios existía antes de que este mundo exista. Dios existía antes de que el universo entero exista. Y eso lo podemos revisar en Génesis, ¿no? Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Esto para el creyente es muy conocido cuando la palabra del Señor dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de que existiese la tierra, antes de que existiese el universo, antes de que existiese el hombre, ya Dios existía. Y esta es la primera afirmación de la Biblia de que Dios es real y que Dios existe. Y existía antes de que lo que nosotros conocemos sea. Aquí en la palabra, aquí en Génesis, cuando se habla de el principio, no es el principio de Dios, cuidado, vaya a pensar eso, sino es el principio de todo lo creado, pues Dios es eterno, Él no tiene principio, Él no tiene final. Por lo tanto, lo primero que hay que guardar en nuestro corazón, porque estamos revisando evidencias bíblicas que nos da la palabra del Señor sobre la existencia de Dios, y lo primero es que la Biblia afirma de que Dios existía antes que todo. Pero también quiero decirte algo, amado hermano, amigo que estás escuchando esto, es que la Biblia afirma
de que Dios es el creador de todo lo que existe. No solamente que el Señor existía desde antes de todo, sino que Dios es el creador de absolutamente todo. Ahí en Génesis, este libro es muy importante para el afirmar nuestro caminar con Dios, nuestra creencia en el Señor. En Génesis, pues ahí se planta realmente esta fe de la existencia de Dios. Génesis 1, luego ya en el versículo 3 en adelante hasta el versículo 31, son algunos versículos, no lo vamos a leer en este tiempo, pero ahí tú lo puedes leer con tranquilidad en los momentos que tienes ahí para revisar la palabra. Ahí la Biblia nos dice de que Dios creó los cielos, de que Dios creó los mares, de que el Señor creó el sol, la luna, las estrellas, que el Señor creó la noche, el día, los animales del mar, los animales del campo, las plantas, todos los seres vivientes de la tierra, y que también creó al hombre y lo creó a su imagen y semejanza. Esto lo podemos revisar ahí en Génesis 1 desde el 3 al 31, desde el versículo 3 al versículo 31. Ahí hay una evidencia muy clara de que Dios es el creador absolutamente de todo. Tal vez se te vienen en este momento algunas interrogantes y tal vez dices, no, pues ¿y qué hay de estas otras posiciones acerca de la evolución y todo eso? Hermanos, esperemos poder hablar en las próximas semanas de ese punto, pero vamos en orden. Primero, entonces, la Biblia, afirma de que Dios existía antes de todo, pero la Biblia afirma también de que Dios es el creador. Y hay muchos escritores de la Biblia, algunos escritores de la Biblia. Usted sabe que la palabra de Dios es una compilación de 66 libros, más de 40 autores se registra en la palabra en diferentes épocas, y los escritores, estos autores de la Biblia, afirman que hay un creador y que ese creador es Dios. Yo podría sacar un listado interminable de versículos que nos enseñan esto. Yo he tomado unos 4, 5 versículos que quiero compartir contigo para que sepas cómo los escritores de la Biblia afirman que Dios es el creador. Por ejemplo, en el libro de Isaías, uno de los profetas, Isaías capítulo 42, versículo 5, Isaías 42, 5, dice así. Versículo 5, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Dios es el creador de los cielos, lo dice en Isaías. Si vamos un poco más adelante en el capítulo 45, estábamos en el 42, ahora en el 45, versículo 18, dice así, hermanos amados, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Eso dice la palabra del Señor y eso dice el libro de Isaías. Dios creó absolutamente todo. Ahora, si nosotros vamos ya al Nuevo Testamento y vemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 13, versículo 19, como le digo, le estoy comentando que hay algunos escritores de la Biblia que afirman que Dios es el creador. En Marcos 13, 19 dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá. Aquí se nos afirma una vez más que Dios creó absolutamente todo. Más adelante ya Pablo en la carta a los Efesios capítulo 3 versículo 9 dice lo siguiente. Efesios 3:9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó
todas las cosas. Dios creó absolutamente todas las cosas. Y claro, para terminar esta parte, quiero decirle que en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 4, dice así. Escuche esto, dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Definitivamente estos y muchos otros versículos, hermanos amados, nos hablan de que Dios es el creador de absolutamente todo lo que existe, todo lo que pueden ver nuestros ojos, todo lo que pueden sentir nuestros sentidos. Bueno, avanzando un poco más, quiero decirte también en este tiempo de estudio que la Biblia afirma que Dios es un Dios que se manifiesta al hombre de muchas maneras. Esto es una forma también de reconocer en la palabra de Dios que Dios es real, que Dios existe, porque Dios se manifiesta al ser humano de muchísimas maneras. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, vamos a revisar en el Antiguo Testamento porque hay algunas diferencias, claro que sí, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento quiero decirte que los hombres oyeron la voz de Dios, oían la voz de Dios. Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10, ¿sí? Estamos en el primer libro de la Biblia, capítulo 3, que dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí en este pasaje sabemos que ya Adán y Eva pecaron, desobedecieron, tenían vergüenza, se escondieron. Dios les habla, Dios llama al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él, este hombre escucha y le dice: escuché tu voz. O sea, escuchó la voz de Dios. O sea, Dios es real y hay evidencia bíblica de que Dios es real. Más adelante, en el capítulo 8 de Génesis, ya la historia sigue avanzando, y en el capítulo 8, versículo 15, nosotros podemos ver a Noé escuchando la voz de Dios. Versículo 15 dice, Génesis 8:15 dice: entonces habló Dios a Noé diciendo. Dios hablando a su pueblo. Y el versículo 16 dice: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Usted sabe todo lo que pasó con Noé, el arca que construyó ahí en medio del desierto, y todo esto lo hizo porque escuchó la voz del Señor. Y bueno, todo el proceso que pasaron porque escuchó la voz de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento se escuchaba la voz de Dios. Pasó lo mismo con Abraham. En Génesis capítulo 17, dice: entonces Abraham, versículo 3, Génesis 17:3 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. Fíjese esta conversación con Dios, o sea, no era su imaginación, era Dios real hablando con su siervo. Y versículo 4 dice: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres o de muchedumbre de gentes. Y uno más, hermanos, del Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 27, versículos 1 y 2, cuando Dios habla con Moisés, la palabra del Señor dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. Aquí vemos cómo los siervos de Dios escuchaban la voz de su Señor. Entonces, hermanos amados, primero oyeron la voz de Dios, porque le estoy diciendo que la Biblia nos afirma de que Dios se manifestó hacia el hombre de muchísimas maneras. Dios habló y los hombres escuchaban, pero también Dios se mostró
haciendo ver a sus siervos su gloria. O sea, los hombres vieron la gloria de Dios, vieron el resplandor del Señor, la magnificencia de Dios. En Éxodo capítulo 24, versículos del 9 al 11, hermanos amados, Éxodo 24 del 9 al 11 dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. O sea, vieron la gloria de Dios. Los seres humanos, el hombre, en este caso los siervos de Dios, vieron la gloria de su Señor. Y bueno, hay una historia que con respecto a este punto muy conocida de Moisés, ¿no? Cuando le dice que le muestre la gloria de Dios, la gloria del Señor en Éxodo 33. Más adelante vamos a leer esto. Éxodo 33, versículo 18 dice: él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Versículo 20, dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Aquí Moisés, viendo la gloria, el esplendor del Dios Todopoderoso, maravilloso. Los hombres vieron la gloria de Dios. En Daniel, podemos hablar de Daniel también, porque en Daniel capítulo 7, versículo 9 al 10, dice así, Daniel 7 del 9 al 10 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y así hay muchísimos ejemplos en la palabra de Dios de cómo los hombres vieron la gloria maravillosa de nuestro Dios Todopoderoso, de nuestro Dios Creador. Pero también quiero decirte que ahí en el Antiguo Testamento los hombres vieron sus obras. Es que estas son evidencias bíblicas de que Dios existe. Oyeron sus palabras, vieron la gloria del Señor. También la Biblia también afirma de que Dios es el creador absolutamente de todo. Entonces Dios es real. Dios es totalmente real. Y también podemos decir que en el Antiguo Testamento los hombres, el ser humano vio la obra de Dios. Ahí en Éxodo 14, recordemos cuando Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo que se retire. Vamos a leerlo, ¿no? Éxodo 14, versículo 21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. O sea, ellos vieron de una manera sobrenatural, real. No se imaginaron la verdad, pero es ese Dios todopoderoso que es real, y vieron en ese tiempo la obra del Señor. Hay otros ejemplos como el de Salomón, ¿no? En 2 de Crónicas 7:1, que dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Definitivamente esto pasaba en el Antiguo Testamento, donde se afirma de que Dios se manifestó
al hombre de muchísimas maneras. Pero no solo pasó en el Antiguo Testamento, sino que también pasó en el Nuevo Testamento. Los hombres oyeron la voz de Dios en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 3, algo muy conocido, Mateo 3, 16 y 17, que dice así, en el Nuevo Testamento: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo quiero hacer un énfasis en esto, hermano, por si acaso, esto es literal. Aquí no es que se estaban soñando, no es que se estaban imaginando, no, la voz de Dios es real. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y bueno, los hombres entonces oyeron la voz del Señor en ese caso. En Mateo 17 también, Mateo 17 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea, Dios hablando a su pueblo ya en el nuevo pacto. Ahora hay que resaltar algo, es que Dios habla a su pueblo por medio de su Hijo también. Primero por medio de su palabra, claro que sí, la palabra que hoy la leemos y la revisamos y la estudiamos. Pero Dios se manifestó a este mundo por medio de su Hijo y nos habla por medio de su Hijo. En Hebreos 1, del 1 al 3 dice así. Hebreos 1, del 1 al 3. Recuerde, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos ha hablado por medio del Hijo. O sea que en Cristo Jesús, hermanos, nosotros tenemos una palabra. En Cristo Jesús tenemos un mensaje de parte de Dios para nosotros. Y vemos la obra que se realizó por el Señor Jesucristo. Dio su vida en la cruz, ahí y luego resucitó, nos dio la victoria. Y aún después de eso, 40 días pasó en esta tierra y hubieron muchos testigos que lo vieron y lo oyeron también. Lo vieron y lo oyeron. En Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Yo sé que hay algunos versículos que le estoy dando, tal vez no los avanza a buscar a todos, pero tome nota y léalo con calma, ¿sí? Porque hay testigos que nos dicen que vieron y oyeron al Señor nuestro Dios. Lucas 1, del 1 al 4 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escríbetelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruido. Me ha parecido también a mí. Y en Juan 1.14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vemos su gloria y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria. Es que en el Nuevo Testamento también se oye la voz de Dios y se ve la gloria de nuestro Dios. En el Apocalipsis, que es parte del Nuevo Testamento, hay esta visión que está en el capítulo 4, y voy a leerle a partir del versículo 2, que dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, esto lo dice el apóstol Juan, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante
a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Y hermanos, así continúa esta lectura donde se ve ya en el Nuevo Testamento también la gloria de nuestro Dios. Hermano amado, después de analizar todo esto que le he estado compartiendo en esta noche, todos estos versículos, toda esta evidencia bíblica, nosotros podemos llegar a la conclusión de que la Biblia afirma de una manera categórica la existencia de Dios. Y es ahí cuando nosotros deberíamos recordar las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a Tomás. Sí, Juan 20:27. Luego dijo a Tomás, dice la palabra: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Que quede esta frase grabada en nuestros corazones. No seas incrédulo, sino creyente. Definitivamente, Dios es real, Dios existe, la evidencia bíblica es contundente, por lo tanto no seamos incrédulos, sino creyentes. Hermanos amados, en las próximas semanas o en la próxima semana espero poder compartir con ustedes más evidencias de la existencia de Dios. Hay evidencias cosmológicas, hay evidencias científicas que yo sé que a muchos también necesitan conocer sobre este tema, que están ahí en su día a día, en colegio, en universidades, en sus trabajos, y a veces salen estos temas de y cómo nosotros podemos tener o hacer apologética de la existencia de Dios. Hermanos amados, ha sido un gusto compartir con ustedes este tiempo de estudio. Por favor, todos los apuntes que tiene ahí, con calma, revíselos en sus tiempos de devocional y vaya asimilando todo lo que se le ha compartido. Les bendecimos desde acá, desde la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Los bendecimos en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.